Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. En épocas difíciles como las que pasamos hoy en Colombia, hay que traer personas que nos cuenten la historia que han vivido en los últimos años de ella. Más de 40 años de experiencia. El invitado de hoy es Luis Guillermo Suárez Navarro, administrador de empresas de AFID, empresario, gran líder social y líder también gremial. De manera que un cordial saludo, Luis Guillermo. Antonio, muchas gracias por invitarme a este programa. Para mí es un honor estar aquí porque este programa ha tenido mucha divulgación y especialmente ahora, últimamente, con los temas de actualidad que se han presentado con mayor razón en las redes, está conociéndose pues muchísimo. De manera que felicitaciones primero que todo y muchas gracias por invitarme. Recordándole a la audiencia que en los inicios, hace unos 4 años del pensamiento, tuvimos la oportunidad de conversar cuando él era asesor del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hablemos un poquito, antes de meternos en el tema, ya que hablamos de esa primera entrevista, hablemos un poco de la ciudad que tenían ustedes y la ciudad que es hoy Medellín. Totalmente diferente, Antonio. En la época del alcalde Federico Gutiérrez era un equipo joven también, pero muy comprometido con la democracia y con la institucionalidad, respetando siempre los valores corporativos, especialmente en el caso de EPM. Había mucho respeto por esa institucionalidad, por el orden, por el manejo adecuado de los recursos, por tener una presencia no tanto protagónica, porque había mucho compromiso en trabajar por la ciudad. Y eso llevó a que se pudiera desarrollar todo el plan de gobierno con austeridad, pero con mucho éxito en el resultado. A diferencia de hoy, que a pesar de que tiene un plan de desarrollo, no es claro en muchos de sus principios, no ha sido claro en cuanto al concepto de la defensa de la democracia y la institucionalidad y en los valores corporativos de las instituciones. Entonces, en ese sentido hay una marcada diferencia entre lo que fue el gobierno del alcalde Federico Gutiérrez y lo que estamos viviendo en este momento. Yo veo que hay una diferencia inmensa en uno de los puntos que podemos enunciar, es esa relación exitosa que ha tenido Antioquia, Medellín concretamente, entre empresa, educación y la parte institucional. Esa triada ha funcionado, ¿no? Esa triada ha funcionado desde hace aproximadamente unos 16 años, en donde los empresarios entendieron que tenían que acompañar las administraciones públicas y la academia entendió ese compromiso de los privados y la institucionalidad. Entonces se ha venido trabajando en pro de los proyectos y de la proyección de ciudad a futuro como plan estratégico. Se ha cumplido con todo el rigor. Hay un comité que se reúne mensualmente de los empresarios, la academia y el Estado. Ahora, con el relacionamiento que ha tenido pues el alcalde actual con los empresarios, se ha enfriado ese relacionamiento, pero ese comité Universidad, Empresa, Estado ha sido definitivo para lo que es el Medellín de hoy. Ha proyectado la ciudad a la ciudad que es hoy, una ciudad amable, una ciudad que lucha por el futuro y que tiene claro a dónde debe ir el direccionamiento pues institucional. Lamentablemente pues ahora se ha deteriorado muchísimo ese concepto y esperamos de que vuelva otra vez a su cauce normal como ha venido tradicionalmente desarrollándose. Me supongo que usted sigue conversando con el doctor Federico y harán comparaciones. La pregunta mía es, en 18 meses se acabó una ciudad, se perdieron todos los controles, toda la proyección y un plan ajustado de desarrollo, ¿no? En sí, solo 18 meses. En 18 meses, como usted lo dice, es muy evidente, pero
todo el tema se rompió desde el momento en que la institucionalidad de la ciudad a nivel de los empresarios quisieron acercarse al alcalde y de hecho le colaboraron muchísimo en tratar de estructurar un plan de trabajo, un grupo de trabajo acompañado por esos mismos empresarios y por muchas instituciones para ayudarle al alcalde a que tuviera una muy buena conformación y con personajes de valía pues, de la ciudad. Desafortunadamente el alcalde no entendió, el alcalde cambió totalmente su rol y su rumbo y desafortunadamente todo lo que había ofrecido en su campaña con respecto a EPM y al cuidado que debería tener al romper todo el concepto de gobierno cooperativo, destruyó todo eso que se había venido trabajando y empezó a hacerle daño a EPM y ya vemos las consecuencias que han sido gravísimas. Yo que estuve en las juntas directivas de México, Panamá y Chile durante 4 años, vi cómo fueron los efectos nocivos que se presentaron cuando el alcalde cambió totalmente ese concepto y la mirada frente a esas instituciones en el exterior cambiaron y obviamente con el reflejo de la casa matriz que tenía pues para presentarse EPM. Todo esto ha venido deteriorándose y la administración municipal pues ha venido dando tumbos, presentando unos proyectos que no tenían ningún asidero bajo el punto de vista institucional, por ejemplo, el cambiar el concepto que ha tenido el aeropuerto La Herrera, cambiar instituciones tan tradicionales como Buen Comienzo, o pensar en que el Jardín Botánico le podía quitar los recursos cuando era una institución querida por todos los medellineses y los antioqueños, que le ha hecho tanto bien a la ciudad, de manera que cambió totalmente ese compromiso que se había tenido de esa triada y respetar todos esos valores que se habían imprimido, porque todas estas instituciones han surgido del acompañamiento del trabajo de la unidad entre la empresa, el Estado y la universidad. Muy bien. No, antes de meterme un poquito en el tema de las inversiones en otros países, yo quisiera preguntarte cómo ves la revocatoria. Yo la revocatoria la veo primero que ha sido muy manipulada, que ha habido varias instituciones del Estado que inclusive han violado algunas normas, precisamente alrededor de la autorización de la entrega de esos formularios. Estás muy querido y muy respetuoso, no unas, todas. Todas. Totalmente de acuerdo. Y obviamente el alcalde, con el poder que tiene al interior, pues ha aportado también en ese tema. Yo pienso que la revocatoria va a salir adelante porque hay mucha indisposición de la comunidad frente a las ejecutorias del alcalde. Este tema de la pandemia no ha sido tan exitoso en el manejo como lo quiere mostrar el alcalde y la comunidad lo percibe, y obviamente el tema de seguridad bajo el punto de vista de los hechos que se están presentando últimamente en la ciudad. Ha habido una complacencia y ha conectado con la violencia y con el vandalismo, y eso ha afectado pues obviamente a los empresarios, a la comunidad, y ha habido mucha indisposición, de manera que creo que va a haber un caudal de firmas bien importante y seguramente pues la revocatoria se va a lograr. Yo veo con mucha preocupación que muchos noticieros, para no decir cuáles, en vez de hablar de la democracia, de bien ejercer el derecho a marchar o a protestar, confunden eso con la violencia. Cuando un solo ser humano tira una piedra, está atentando contra el Estado, y no lo miran así. Y para eso están las fuerzas que defienden la institucionalidad. Si un Estado no ejerce la autoridad, no existe. ¿O no estamos de acuerdo? Estamos totalmente identificados. La ciudad había tenido una tradición de ser pacífica y de que todos trabajamos en la misma dirección. Esta administración marcó un quiebre entre una división de clases
y sobre eso ha estructurado todo su planteamiento. Los empresarios que dice que son los que se han quedado con los recursos y el pueblo que ha sufrido la escasez de recursos. Y eso es totalmente falso porque las administraciones municipales siempre han propendido por tener un equilibrio y unas inversiones muy grandes de tipo social en las diferentes comunidades que lo necesitan. Y eso se ha querido mostrar por parte de esta administración como ese rompimiento y esa estructura de clases que hay unas ideologías que las apoyan y que ha querido explotar el alcalde. Claro, y además hay otro tema que ha ido cambiando, y es que a nosotros nos enseñaron, a todos, los que dicen hoy que somos ya viejos, nos enseñaron que nos ganamos es trabajando con el pan, ¿cierto? El pan con el trabajo. Hoy no estudian, no trabajan, vagos y salen a pedir. ¿A pedir qué? Una de las preocupaciones es esa, que esto se volvió una serie de dádivas que se le han otorgado a la comunidad, que mucha parte de esa comunidad no ha entendido la dimensión de lo que se le ha entregado el gobierno del presidente, que ha trabajado alrededor del establecimiento democrático, ha aportado muchísimo en esas dádivas que se le han querido mantener a la comunidad, pero la comunidad no lo ha entendido. Inclusive en el municipio de Medellín también se ha mantenido muchísimas de esas aportes a la comunidad, llámese bonificaciones, llámese subsidios, pero de todas maneras pues alrededor de los subsidios no se puede sostener una democracia ni la institucionalidad. Definitivamente el trabajo, el apoyar el empresariado, el apoyar el trabajo honesto, apoyar el crecimiento de las empresas, eso sí con sentido social es la solución. ¿Por qué? Porque esa es la forma de solucionar muchas de las problemáticas que tiene las comunidades. Y obviamente apoyar el conocimiento, la educación. En buena hora se ha anunciado de que las instituciones públicas van a tener la matrícula gratis de los estratos 1, 2 y 3. Bienvenido, y ojalá se pudiera más. Pero de todas maneras es un gran aporte para que las comunidades pues que crezcan y tengan oportunidades. Ese es el verdadero acceso, a través de la democracia, a la educación. Total, y esa es la mejor oportunidad que se le puede dar a una persona. No es a base de subsidios, es a base de conocimiento. El dinero puede pasar, el conocimiento queda. Y eso es lo que puede aprovechar una persona para desarrollarse como persona en la vida. Así es. Vamos a cambiar de tema, Luis. Volvemos al tema de las inversiones en Panamá, Chile, de EPM. ¿Son buenas o no son, así concretico, son buenas o malas? Se le ha querido presentar a la comunidad de que esas inversiones han sido malas. Lo que pasa es que hay que entender los momentos. Cuando se resolvió invertir en el exterior, EPM tenía las manos maniatadas porque no podía invertir en desarrollos hidroeléctricos en el país, porque ya tenía la capacidad que le había otorgado el Estado para poder invertir. Eso lo estableció el gobierno precisamente para evitar los monopolios en la generación de energía en el país. Esos recursos que tenía EPM no los podía invertir sino en temas de servicios. En esa época no había una regulación ni unas normas adecuadas en el plan de suministro y desarrollo en aguas, tanto en aguas para prestación de servicio de acueducto, como las aguas servidas y como las aguas residuales. Eso fue cambiando después, pero EPM necesitaba moverse. Y ahí fue cuando le presentaron oportunidades en el exterior. Invirtió en una empresa, Tixa, en México, en donde tenían unos desarrollos muy importantes en plantas de aguas residuales. Esa tecnología se ha venido aplicando
ese conocimiento se ha venido aplicando aquí en Colombia y por eso EPM ha podido desarrollar el tema de Aguas Claras, la planta de tratamiento de Aguas Claras, la repotenciación de San Fernando, un tema de aguas en La Yurá y muchos trabajos que viene desarrollando en ese sentido. El tema de Panamá fue muy importante porque allí se ha criticado un proyecto de generación de energía Bonjic, que desafortunadamente tuvo unos problemas estructurales bajo el punto de vista de ejecución, pero que afortunadamente se superaron. Hubo que hacer unas inversiones importantes, pero se salvó el proyecto. Es más o menos como el tema. Y a futuro, pues obviamente la tasa de retorno se trasladó en el tiempo, pero es una institución que ha venido generando y que ha venido aportando valor a EPM pues en Panamá. En Panamá también tiene distribución de energía al 50% del país, que es muy importante. Él presta servicio en Ciudad de Panamá y en Colonia, en el Darién. Y el tema de aguas de Antofagasta en Chile, que el negocio fue magistral, fue un negocio muy interesante porque aprovechado la legislación de Chile, la legislación colombiana, el manejo de los recursos para hacer la inversión, que definitivamente fue una inversión muy cuantiosa y hay unas críticas con el valor que se pagó, pero la comunidad no sabe de que esas diferencias se las ha venido retornando el gobierno chileno o los impuestos que se ha podido deducir EPM. Eso ha sido en el tiempo interesante. Una inversión muy cuantiosa, fue una concesión que se vence en el año 2032, y que ha venido desarrollándose bastante bien. Desafortunadamente pues en Chile ocurrió pues ese tema de la violencia el año pasado y a fines del año pasado, y eso pues desaceleró en mucho la actividad empresarial en Chile, pero ha venido recuperándose. Pero definitivamente fueron buenas inversiones. Lo que pasa es que son inversiones cuantiosas y que para poder identificar y tener claridad hay que entender qué fue lo que se dio y cuál fue el momento, dentro del contexto del momento. Es que generalmente cuando se critica se saca del contexto cualquier actividad, llámese política o económica, y entonces ahí cuando vienen las críticas, pero las inversiones fueron buenas en su momento, que pueden en el tiempo reevaluarse. En actividades económicas nada está escrito y pueden en un momento dado pues cambiarse los objetivos. Eso puede suceder. Pero hoy, en conclusión, le puede decir uno a la opinión pública que esos proyectos fueron buenos y tienen futuro. Y tiene futuro, evidentemente. Ahora, la situación de EPM con tema de la calificación de la empresa y la visión que tiene a nivel de Estado no es la misma que había en el año 2019. Claro, eso es absolutamente claro. Hay un deterioro institucional de EPM generado por las afectaciones de la casa matriz. Eso es evidente. Ok, perfecto. Aquí, cambiando de temas con Luis Guillermo, porque son muchos los temas que hay que tratar. No solamente el tema de ciudad, el tema de EPM, como asesor de la alcaldía, pero hoy es un hombre que también está fuera de su actividad empresarial, hace parte de los gremios, el gremio de Camacol. Fue designado recientemente como presidente del Consejo Local y Regional de Camacol, entidad pues, que tiene una importancia inmensa en Colombia en el tema del desarrollo urbano. De manera que vámonos para ese tema, Luis Guillermo, y hablemos de Camacol y la preocupación que exista. La preocupación es mucha, a pesar de que Camacol ha liderado todo este proceso de la pandemia, le ha presentado soluciones al gobierno, ha trabajado muy de la mano con las decisiones que ha tomado el gobierno, especialmente procurando por darle sostenibilidad al sector, porque junto con la actividad comercial, el sector constructor es el mayor generador de empleo del país.
y tiene una connotación muy importante porque tiene que ver con la vivienda y el bienestar de la comunidad. Es bueno repetirle la opinión. Es el mayor generador de empleo en Colombia. Exactamente. Entonces hay que cuidarlo y el gobierno así lo ha entendido. Y precisamente durante la pandemia entendió muchas de las voces generadas desde Camacol para cuidar el empleo. Desafortunadamente, ahora últimamente con los temas de seguridad que se han presentado en el país, con los paros, se ha venido pues deteriorando también la actividad y tenemos una seria preocupación en el deterioro del empleo por la parálisis en las obras. ¿Cuántos empleos se pueden perder? En este momento, Medellín genera más o menos unos 110.000 empleos en total en el país. Camacol genera empleos directos unos 900.000, más todos los empleos indirectos. El riesgo es muy grande porque es una actividad muy sensible, porque en la medida que se deteriore la economía, se le va dificultando más a la gente para invertir o en su vivienda o en la compra de alguna propiedad. Entonces es demasiado sensible bajo el punto de vista de estabilidad económica del país. Pero sin embargo se ha logrado sostener. Afortunadamente el tema de vivienda viene sosteniéndose por fortuna gracias a ese espíritu colaborativo entre el gobierno y el sector para poder sostener la actividad durante la pandemia. De manera que el futuro de Camacol, yo diría, de la construcción no está asegurado, pero por lo menos se le ha dado sostenibilidad en el tiempo para proteger las empresas y todo lo que tiene que ver con el sector de insumos, que es demasiado importante. Es que después del café, el sector de insumos de la construcción, o sea, el empresariado que abastece la construcción, es después del petróleo y el café, el mayor exportador de Colombia. Eso no lo conoce la comunidad. Entonces, cualquier afectación que pueda tener el sector es demasiado importante. Por ejemplo, del cemento, ¿no? El cemento y mucha parte de los insumos, inclusive servicios que tienen que ver con el sector constructor también que se exportan. Es demasiado importante el impacto que genera. Se afecta la parte del sector eléctrico, sector cemento, el servicio. El servicio, el acero, la mano de obra, todos los insumos, correcto. Eso tiene esa incidencia. Estamos en riesgo de perder muchos empleos. Pero, además, el empresario que está construyendo un proyecto también se ve afectado porque los recursos no le van a fluir de la misma manera, ¿no? Correcto. Esos son los riesgos que se están corriendo. Ha habido un trabajo muy proactivo del sector financiero, de los mismos empresarios, una entrega total en ese sentido. Y Camacol, le quiero comentar una cosa, tiene un espíritu de responsabilidad social empresarial altísimo, porque al interior de las empresas hay unos temas sociales muy, muy importantes que yo considero que es demasiado valioso y que se debe divulgar a la comunidad para que vean que el empresariado, no solamente en otras actividades, sino el del sector constructor, tiene un compromiso muy grande con espíritu social. Este es el espacio para que nos cuente más en detalle. Adelante, Guillermo. Por ejemplo, Camacol tiene aquí en la ciudad un proyecto que se llama Horas Escuela. El programa de Horas Escuela es que los trabajadores de la construcción tienen un alto índice de analfabetismo o poca instrucción, porque vienen de sectores rurales hacia los centros urbanos buscando precisamente empleo, y la actividad en donde más fácil empleabilidad hay es el sector constructor. Inclusive en alguna forma por la informalidad, porque hay un sector formal muy fuerte que lo cobija, pues el sector que atiende Camacol, pero la informalidad también en el sector constructor es muy alta a nivel de reformas y construcciones informales en todos los centros urbanos. Eso da mucha empleabilidad también informal. Pero a nivel de Camacol, el tema de obras, escuelas, en donde se comprometen en que en las obras se monta una escuelita auspiciada en el caso de la Alcaldía de Medellín es muy participativa,
y en algunas otras instituciones, y también Confama y estas cajas de compensación familiar se han comprometido con esto, porque es muy importante que haya conocimiento y instruir a esas personas, precisamente por lo que decíamos al principio. La educación es fundamental para el desarrollo de la persona y para su desarrollo económico de futuro y para la sostenibilidad de sus familias. Entonces, eso ha hecho de que en este momento, por ejemplo, se hayan educado muy cerca de 10.000 personas que están permanentemente educándose en esas escuelitas que se han conformado en cada una de las obras, que ha habido el compromiso de los empresarios para destinar esos espacios y han aportado recursos para darle sostenibilidad. Esa es una, por ejemplo. La otra es el apoyo a muchos de sus empleados por parte de los constructores para que a través de sus instituciones se promueva la adquisición de vivienda para sus mismos vinculados. Eso se conoce muy poco. O empresarios de ferreterías o proveedores de insumos de la construcción, en donde también tienen programas sociales de instrucción y apoyo a sus familias al interior de sus empresas. Es muy grande ese trabajo que se desarrolla. Lástima que, bueno, afortunadamente a través de este programa se pueden contar esas cosas. Es que de Colombia hay muchas cosas que contar buenas. Son más las buenas que las malas, pero siempre se pegan de lo malo, ¿no? Correcto. Desafortunadamente así es. Es como el tema de la seguridad ahora, que el tema de la violencia se le asigna los problemas al ESMAD y a la policía y no se ve la otra cara de los violentos que afectan la comunidad, el empresariado y la ciudad. Tema vital ese que lo miraremos en un segundito, pero continuemos con Camacol, porque Camacol es un gremio representativo colombiano, tal vez de los más importantes. Es de los más importantes, de mucho peso. De mucho peso, pero diría yo que se pierden muchas veces porque la ANDI asume toda esa gran responsabilidad y se pierden los gremios importantes como ustedes. Bueno, el Consejo Gremial Nacional ha sido muy acertado porque ha logrado converger todos los gremios, aglutina todos los gremios del país, y entonces lo más importante es que han logrado a través de ese consejo unificar los criterios y las voces para tratar los temas del alto gobierno. Eso ha sido muy significativo. Sí, al sector región, en la región también hay un consejo regional gremial que aglutina aproximadamente 36 sectores, unas asociaciones y otros gremios de Medellín y de Antioquia, que también expresan sus voces ante la gobernación y las alcaldías. Ese grupo es muy importante. Y ahí Camacol tiene muchísimo peso, muchísimo peso, precisamente por la preponderancia que tiene frente a la economía, al volumen de actividad económica que genera y los empleos también que entre otras, los empresarios que están ahí, ¿qué perciben de Medellín? Lo mismo que tú has expresado. Mucha preocupación. Mucha preocupación para el futuro de la ciudad, porque definitivamente pues lo que más se palpa es la preocupación de la gente, primero por la escasez de recursos y por las dificultades que puede tener por la falta de empleo o por la quiebra de empresas o por las dificultades económicas. Y eso es demasiado sensible, precisamente lo que decía ahora, para la adquisición de vivienda, por ejemplo. Lo que se ha tratado de lograr con el gobierno es que se conserven las bajas tasas de interés, que se facilite la financiación, que se conserven los estímulos para la vivienda BIS y VIP, que es para los estratos 1, 2 y 3. Eso ya se ha logrado sostener y por eso se ha logrado conservar ese ritmo en la construcción. Pero obviamente todo esto que nos afecta puede ir deteriorando el sector y eso es el trabajo que se está desarrollando para tratar de conservarlo. Muy bien ese trabajo. Cuando hablas de vivienda para 1, 2 y 3, me viene a la mente un pensamiento, y es que cuando hablaron de
de la reforma que se cayó, de la reforma tributaria, como la quisieran llamar, que además fue inoportuna, que se lo dije también al presidente en carta pública que le envié. El fondo es real. Se trataba de que el estrato 4, 5 y 6 soportaran el 1, 2 y 3. Y el 1, 2 y 3 es el que hace el paro. Total. Eso es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido, es total. Eso, precisamente escuchaba un audio en estos días que me sorprendió porque no había dimensionado primero lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque. Yo lo defiendo y más en este momento porque es la institucionalidad que hay que defender. Y me llama la atención por ejemplo, el tema de los recursos para darle ingresos, los 160.000 pesos que se habla para darle ingresos a quienes no lo tienen. El apoyo al agro, el apoyo a las empresas, ahora que durante la pandemia, en el apoyo a las nóminas, por ejemplo. Eso es demasiado valioso lo que ha hecho, los esfuerzos que ha hecho el gobierno. El gobierno pretendía establecer una reforma tributaria de 25.3 o 4 billones de pesos. Las demandas de los promotores del paro valen 80 billones de pesos. Lo que se le entregó al proceso de paz fueron 260 billones de pesos en 10 años. 260 billones de pesos en 10 años. Y con una reforma que sí era demasiado ambiciosa, pudo haber sido menos y se hubiera podido presentar distinto, pero de todas maneras el gobierno requiere de recursos precisamente para poder compensar todo esto que ha invertido y lo que le ha costado la pandemia y sostener el aparato productivo, que ha sido la principal intención del gobierno para que se perdieran el menor número de empleos posible. Se han perdido muchos empleos, se han cerrado empresas, pero lo que se ha pretendido es que el empresariado mantenga la mística y el propósito de salir adelante. Se estaba saliendo adelante ahora a principios del año, desafortunadamente llegamos con estas pretensiones de los señores promotores de los paros, que habrán algunas razones justas, por ejemplo lo de los estudiantes, conseguir de que para el estrato 1, 2, 3 no le cobran las matrículas en los entes públicos. Eso es maravilloso porque las oportunidades se dan a través de la educación. Eso ha sido pues, positivo, pero desafortunadamente pues, ese ritmo se truncó pues, con todo esto que está sucediendo. Ojalá lo logremos recuperar y esa es la mística y el espíritu que tenemos los empresarios de salir adelante. Muy bueno, es un mensaje estupendo. Te faltó agregar el valor de los daños que se han generado en este paro. Son de una... Innumerables. Pero no solamente los daños internos. Estos señores no logran entender de que hay aprovechados que llegan, que son los vándalos y se aprovechan de esas marchas para hacer de la suya, y esos vándalos están movidos por fuerzas oscuras externas al país, dentro del país y al país, unas de tipo político y otras de tipo económico y de estrategia geopolítica. Tocar algo muy importante, y es que el país va por un camino muy parecido al de un vecino nuestro que se llama Venezuela. 20 años de dolor y tragedia, hambre y miseria. Total, ese es uno de los ejemplos que tenemos que no quisiéramos repetir, y por eso la comunidad está toda empeñada en salir adelante y quisiéramos que esto más temprano que tarde lo logremos superar, y yo estoy seguro que lo vamos a superar con la unión de todos y el compromiso de todos. Hay dos temas así, en dos preguntas. Tema indígena, brutal. El tema indígena es un capítulo. Tiene su capítulo. Es un capítulo. ¿Y ESMAD y policía? Es otro capítulo. No hay derecho, ¿cierto? A ver, el tema indígena es un tema de ancestros, es un tema histórico. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, y entonces yo creo que esa es una de las causas que tenemos en este momento, precisamente porque es que los indígenas
además de su espíritu de los ancestros, de haber trabajado el campo y de haber trabajado con dignidad, se han dejado seducir por las mafias del narcotráfico, por el dinero fácil y por los políticos que los están utilizando, y por las tendencias políticas externas que también los están utilizando. Desafortunadamente eso es lo que está sucediendo. Se han dejado influenciar por esto. El tema es bastante delicado porque yo digo, tendrán algunas razones. El tema de los latifundios en el país es un tema para tratarse. El tema de las reformas agrarias no ha sido lo más afortunado, pero eso es solucionable con el diálogo, eso es solucionable en una mesa de discusión, pero se han dejado llevar por otras pretensiones, como lo hemos visto pues en los noticieros y todo lo que nos han montado alrededor de las mingas y todo esto que quieren mostrar. Pero tierras tienen, lo que pasa es que no las trabajan. Sí, no las trabajan es porque se han enfocado hacia otros negocios más fáciles y más productivos a corto plazo, pero que se les va a devolver en el tiempo. Muy bien. Porque esas comunidades que han sido tan sanas, que fueron sanas y que han conservado sus tradiciones, están siendo contaminadas con ciertos personajes de sus mismas comunidades que quieren desconocer el ordenamiento jurídico y el ordenamiento social que es el que debe prevalecer. Sí, ellos tienen sus normas y sus reglas y sus leyes Hay que respetarlas. en los territorios, pero vienen a perjudicar al resto de la sociedad. Hay que respetarlas. Hay del que llegue a esos territorios. Hay que respetarlas, por eso digo yo. Ok, pero mire pues otro contrasentido que hablamos hoy, van como dos. Dejamos el ESMAD y la policía para otro tema. Dejémoslo, sin embargo yo quiero decir, respeto a la policía, respeto el ESMAD, respeto el ejército, son instituciones sólidas que nos han defendido, que nos están defendiendo y espero que nos defiendan en futuro, porque son instituciones que se han entregado, personas que entregadas, yo conozco y lo viví muy de cerquita ahora en el acompañamiento del alcalde Federico, el general Oscar Gómez, por ejemplo, que lo quiero destacar, una persona entregada en su trabajo, y muchos otros comandantes que nos acompañaron, los respeto y son personas entregadas por la patria, y asimismo los soldados que los acompañan, y yo digo que son personas dignas de resaltar y que los acompañemos siempre. Me uno a ese reconocimiento al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a todos aquellos que han defendido la institucionalidad en Colombia. Luis Guillermo, el Pensamiento al Aire te agradece compartir este espacio. Antonio, para mí es un placer estar aquí. Ya lo estuve en otra oportunidad también que tuvimos el agrado de compartir, y estaré dispuesto también a compartir otros temas que de pronto se nos ocurran. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, muy querido.